Desde Estonia llegó con mirada serena, porque eres en el juego puro arte sin condena. Desde joven brilló, talento sin medida, batiendo a los grandes toda una vida. Ganó en el 38 en Ámsterdam de pie, pero la guerra detuvo lo que pudo ser. El torneo de candidatos le hacía justicia, pero el destino jugó con su propia avaricia. Es que eres el genio de la zona, jugó como rey sin llevar la corona. 5 veces al borde, tan cerca del trono, pero el título jamás fue su dolo. Jugó contra Botfin, Italia, Smyslov, les ganó más de una vez y eso no es bluff. Un caballero en el tablero, elegante y tenaz, la historia le debe más de lo que da. Murió en el 75, querido por la escena. El mundo del ajedrez lo lleva en su pena, porque eres tu juego, sigue en la memoria. Aunque sin corona tú mandas en la historia. En este video analizaremos una de sus partidas jugadas contra Efim Geller en el torneo de candidatos de 1962. Uno de los tantos torneos de candidatos en los cuales Keres quedó en segundo. Es por ello que se le conoce como el eterno segundo. Comenzó la partida con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5. Se jugó un gambito de dama rehusado, defensa semitarrash. E3, caballo C6, alfil C4, caballo por C3. Hay varias partidas con esta variante. B6, alfil B2. La idea es que el peón de D4 quede protegido una vez que se juegue dama E2 comunicando las torres. Caballo A5, alfil D3, torre C8, torre A D1, C por D4, C por D4. Como se puede apreciar, las blancas han logrado construir una posición relativamente ventajosa, pues no solo tienen un cómodo centro de peones, sino también la pareja de alfiles apuntando hacia el enroque negro, listos para desencadenar todo su potencial en el momento oportuno. Alfil B4. Esta jugada es una imprecisión que permite a las blancas aumentar su ventaja. Posiblemente la idea sea continuar con dama E7 para comunicar las torres y luego alfil C3, pero el alfil de B4 se convierte en una debilidad táctica que puede ser aprovechada por el primer jugador. Hemos dicho en videos anteriores que una debilidad táctica es cuando sobre cierta casilla o cierta pieza existe una paridad entre piezas atacantes y piezas defensoras, o el número de piezas atacantes es mayor. Esto Keres lo entiende rápidamente y juega de forma enérgica para aprovechar esta situación. D5. Importante y típica ruptura que le dará juego a sus alfiles lanzando un poderoso ataque sobre el monarca negro. Además, el peón de D5 amenaza en convertirse en un peón pasado central. E por D5, E por D5. Ahora la amenaza es dama E4, amenazando al alfil de B4 y mate en H7. Alfil C3 no sería una opción debido a alfil A3 atacando a la torre. Torre 8, dama C2. En caso tal de G6, debido a la amenaza en el peón de H7, alfil B5 atacando a la torre. Alfil G7 atacando al descubierto a la dama, dama 4 y las blancas tienen ventaja. El intento de resolver los problemas de las negras de manera táctica jugando alfil B4 solo conduce al desastre después de alfil por H7 jaque. Rey H8, dama F5. El alfil de B4 sigue atacado. Además, las blancas podrán lanzar un ataque demoledor sobre el rey negro. Alfil por A3 y las blancas tienen a su disposición tanto la jugada dama G5 como caballo G5. Y en ambos casos la situación de las negras sería desesperada. Tampoco es una opción alfil por D5 debido a dama E5 y las múltiples amenazas de las blancas le garantizarían una ventaja decisiva. Geller juega dama E7, consciente de todo esto, tratando de aliviar sus males con el intercambio de damas, pero claramente Keres está consciente de la superioridad de su posición y la excelente coordinación de sus piezas, y continúa echando más leña al fuego. Es por eso que lleva otra pieza al ataque con esta jugada.
La posición de las negras se ha tornado peligrosa, por lo tanto era necesario jugar F5 para restar fuerza al alfil de D3, aunque probablemente esto solo hubiese alargado su agonía. Geller tomó una decisión más frontal jugando F6, pero esto solo consigue aumentar el debilitamiento de las casillas claras unido a la debilidad táctica de H7, lo que le permite a Keres conducir su ataque de manera magistral, jugando dama H5. Ahora todos los caminos conducen a Roma, aunque en verdad conducen al infierno, ya que las negras no tienen manera de salvar su posición. En caso tal de F por E5, alfil por H7 jaque, rey H8, alfil G6 jaque, este mate lo conocen, rey G8, dama H7 jaque mate. Geller jugó G6 y los invito a pausar el video y que intenten descubrir cómo Keres continuó para rematar la partida. Voy a contar hasta 3 por si acaso. 1, 2, 3. Con el sacrificio caballo por G6, atacando a la dama y a la torre. H por G6, alfil por G6. Si torre C7, torre D4 amenazando torre H4. En la partida, las negras continuaron con dama G7, torre D3, alfil D6, ante la amenaza de dama H8 proponiendo el cambio ya que ataca la casilla H2, las blancas juegan F4. Dama H8, dama G4. Alfil C5 jaque, rey H1. Torre C7, alfil H7 jaque. Observen que no es posible rey por H7 debido a torre H3 jaque mate. Por lo tanto juega rey F7, pero la suerte ya está echada. Dama E6 jaque, rey G7, torre G3 jaque y las negras se rindieron, pues hagan lo que hagan, será jaque mate. Ahora nos acercamos a nuestro destino final. Keres fue sin duda uno de los grandes campeones sin corona y partidas como esta lo demuestran, pues Geller no era ningún novato, jugó varios torneos de candidatos, ganó torneos importantes. En el próximo video hablaremos sobre otro gigante, Miguel Naidoo, otro talento sin corona. Si no quieres perderte ese video, activa la campanita y déjame ese like si disfrutaste esta partida. Hasta la próxima.